Congresista Joe García, gracias por estar con nosotros. Sé que Washington te tiene bastante ocupada, pero gracias antes de todo estar con nosotros. Bueno, un placer estar aquí y compartir un cafecito contigo. Gracias. Bueno, quiero comenzar con un artículo que fue publicado en el diario The New York Times esta semana por Thomas Friedman, titulado "Si Churchill nos pudiera ver ahora". En resumen, dice que cada vez que vamos a la deriva política, los optimistas citan a menudo la línea de Winston Churchill, que los americanos siempre harán lo correcto después de haber agotado todas las demás posibilidades. No creo que eso sea cierto ya. Churchill nunca se reunió con el Tea Party y desde luego nunca se reunió con los republicanos de la Cámara. Primero de todo, déjame decirte que aunque no siempre estoy de acuerdo con el señor Thomas Friedman, aquí como él siempre tiene la capacidad de resumir algo en unos puntos muy clave y estoy de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Y déjame darte el ejemplo más claro, y lo mencionaste, ¿no? En el Senado conseguimos 14 votos republicanos. Pero eso no es ni la mayoría de su minoría, ¿no? Ahora, sí hay republicanos de buena conciencia, colegas míos que aunque somos antagónicos ideológicamente, han tenido una política clara y contundente en el tema de inmigración. Entre ellos, precisamente se encuentra el señor Boehner, pero desafortunadamente es víctima de este elemento de una minoría que no se acerca ni a la mayoría de los republicanos por sus números, pero los republicanos hoy en día no temen a un demócrata moderado como Joe García. Lo que temen es a los extremos de su propio partido, temen que en la primaria republicana pues lo quiten, y eso crea un miedo. ¿Pero crees que hay los suficientes votos para por lo menos debatir el tema en el Pleno? Yo sí pienso que si él no aplica la ley Hazard, no, la regla Hazard, que fue creada por los republicanos para controlar severamente la gente, ¿no? La regla Hazard lo que dice es que si no hay una mayoría de una mayoría, nosotros no entramos en debate, y eso lo hicieron para controlar la agenda conservadora en la Cámara. Pero lo interesante es que todos los proyectos de ley que han pasado en el Congreso de este año, que yo he tenido el honor de participar, todos los importantes no han pasado con mayoría de votos republicanos, sino con mayorías demócratas con unos cuantos republicanos. Por ejemplo, la ley contra la violencia de las mujeres, que esto es una ley que llevaba en los libros más de 20 años, una ley que se pasaba todos los años con la más mínima discusión. Este año, cuando vino voto, no tenía la mayoría de los republicanos. Sin embargo, el señor Boehner, usando buen sentido común y dándose cuenta que su propio partido se estaba autoinmolando, la dejó llegar al Pleno. Y no me olvido, porque Ileana Ross, la congresista cubano-americana republicana, muy conservadora, estaba sentada sirviendo como presidente. O sea que muy pocas veces el señor Boehner se sienta como presidente de la Cámara, y ella estaba ahí sentada como presidente de la Cámara y bajó y votó a favor de la ley que recibió mayoría demócrata con un porcentaje republicano. Y yo espero que con un poquito de suerte, que hay unos 20 o 30 como mínimo republicanos que van a votar para forzar llevarlo al Pleno, ¿no? Si todas las medidas están exhaustas. El problema es cómo vamos a llevar eso al Pleno. Y en este momento no hay un vehículo. Yo soy de parte de un grupo que va a posiblemente introducir el compromiso del Senado o la ley de la propuesta del Senado en la Cámara. Pero muchos de nosotros queremos hasta arreglar esa, ¿no? La parte migratoria está muy buena, pero en lo que es las cosas de la frontera, te doy unos cuantos ejemplos, ¿no? El gobierno norteamericano tiene destacado en Corea del Norte, contra el país más peligroso del mundo, 40.000 tropas. Nosotros vamos a poner 42.000 guardafronteras, que es una cosa absurda, es casi un guardafrontera cada 1.000 pies, y ya nos damos cuenta que en la frontera ya nos estamos gastando demasiado dinero. Bueno, yo creo que entran más personas por JFK que por la frontera, porque estamos hablando que alrededor del 40% de las personas que se quedan aquí ilegalmente es porque pasaron el tiempo de su visa. Correcto. Y ese es el punto precisamente que tenemos que tener en eso, y era el número que te iba a citar. ¿Qué se ha aprobado hasta ahora en la Cámara de Representantes en referencia a la reforma inmigratoria? Solo cosas feas.
hemos aprobado una serie de medidas, entre ellas, por ejemplo, hacer esos que se han sobrequedado una visa o han entrado ilegalmente, ahora van a ser criminales federales, que implican una serie de cosas que no necesariamente queremos. Y finalmente, el otro día estaba debatiendo con un colega republicano antimigrante y me dice, mira, si alguien entrara a tu casa ilegalmente, tú no quisieras que fueran no son criminales. Yo le dije, bueno, sí, si alguien entra a mi casa sin que yo lo espere, es criminal. Pero si alguien entra a mi casa, me pinta las paredes, me limpia la casa, cuida a mi abuela, me recoge mis niños del colegio, me llena mi refrigerador de fruta fresca y vegetales y se va, yo no pienso que es criminal, yo pienso que le debo dinero. Y ese es el problema. Ellos ven al inmigrante como algo malo, como una persona que se ha introducido a nuestra sociedad. Sino una persona que está aportando algo para este país. Son el grupo que menos criminalidad, incidencia de criminalidad tienen en sus rangos. Son personas que vienen aquí a trabajar, son humildes y cometidos precisamente a ese gran sueño que trajo a tus padres aquí y a mis padres aquí, que es el sueño americano y la oportunidad de un país que funciona con leyes y respeta a su ciudad. Recientemente se dio a conocer detalles del plan del Grupo de los 7, cual obliga a los indocumentados a declararse culpables de violar la ley antes de iniciar el proceso para legalizar sus permanencias. Cuéntanos, ¿qué es lo que sabes sobre esta iniciativa que fue redactada en secreto y será entregada en septiembre? Bueno, todos tenemos gran esperanza. Mi buen amigo Luis Gutiérrez es parte de ese grupo, igual que un ex adversario político mío, Mario Díaz Valar, y admiro mucho a Mario, porque para Luis ha sido un luchador por más de 20 años en este tema, pero y Mario tiene una posición correcta, pero su partido, él no es la mayoría. Pero es tratar de llegar a una propuesta que tenga sentido, con elementos conservador y demócrata, y llevan más de 3 años trabajando juntos, reunidos inicialmente era el grupo de 8, y el representante, el labrador, se quitó de Utah, y ahora, como le dice Luis Gutiérrez, son los magníficos 7, ¿no? Como el nombre de la película, pero llevan trabajando arduamente. No lo van a presentar en agosto porque tienen miedo que el receso le quite vigencia, y yo no puedo decir que estoy de acuerdo o contra, pero lo que yo he visto, sin revelar mucho, porque los miembros de ese grupo son buenos amigos míos, en particular los demócratas y algunos de los republicanos, pienso que han hecho un buen trabajo, y pienso que esa labor puede ser que dé, como estábamos hablando, ese vehículo para escaparnos. Pero quiero ser claro, me reuní con Obama la semana pasada sobre este tema. El presidente tiene un compromiso fuerte con nosotros para pasar esto. Está trabajando y haciendo todo lo posible. Has visto los discursos que está dando en el curso de los últimos meses. También me reuní con el señor Boehner, sin revelar demasiado, pero Boehner dijo, hagan lo que ustedes pueden hacer, que esto vamos a encontrar una solución, pero tengo que mover miembros de mi caucus. Si fracasa la reforma migratoria en la Cámara, ¿existe un plan B? Bueno, pienso que el plan B son 2. El plan B va a ser el trabajo del grupo de 7, pero si eso no, vamos a llevar el plan del Senado. Un grupo de nosotros, de lo que le dicen los New Democrats, que son demócratas de centro, ya hemos hablado con el caucus hispano, nos dieron permiso para hacerlo, tenemos que trabajar con ellos un poco más, así que es posible que tan pronto como la semana que viene pongamos eso ahí para que quede en reserva. Y entonces hay un proceso que tiene la Cámara, que si uno consigue una mayoría de firmas a favor de llevar algo al Pleno, entonces lo podemos llevar al Pleno sobre la objeción del presidente de la Cámara. Y ahí va a ser a donde vamos a tenerle que poner presión, no solamente a los republicanos que dicen que están con nosotros, pero se tiene que poner para su número. Como votante a veces nos sentimos que no podemos hacer nada, nos cansamos del constante debate político. ¿Qué le dices a todos esos inmigrantes que están perdiendo esa esperanza? ¿Qué podemos hacer como una comunidad? Bueno, primero de todo, América es esperanza. Y ahí es la frase de Churchill donde empezamos este segmento, ¿no? Ese es el sistema que se creó. Y es un sistema que precisamente no obliga a la minoría a hacer lo que quiere la mayoría.
no es solamente que seamos un gobierno de mayoría, pero somos un gobierno que respeta a las minorías. Eso es que nosotros que miramos a Latinoamérica, donde vemos que cada vez que un presidente acaba su elección, ya no es presidente, sale del país, o cuando uno pierde una elección, coge para el monte y se desaparece. En los Estados Unidos yo he perdido muchas elecciones, yo soy malísimo político, no he perdido muchas elecciones. Pero cuando pierdo mis elecciones no me tengo que ir del pueblo, no tengo que renunciar. Usted García sigue por Miami. Yo sigo por Miami, me camino a las calles, mi equipo se puede unir a mí y seguimos luchando para lo que pensamos que es importante, como la reforma migratoria. Y en la última elección me dio esa oportunidad. Aspiré contra un republicano que estaba contra la reforma migratoria, estaba contra el esfuerzo del presidente de los Dreamers, y vimos cómo le pudimos ganar. Entonces, eso es lo que le digo, no pierdan esperanza. El sistema se demora, es lento, pero es lento precisamente porque la rapidez lo que también encuentra es abuso. Y yo pienso, fíjate, con toda la información deprimente que posiblemente he compartido con ustedes, yo pienso que va a pasar la reforma migratoria, pero va a requerir, por ejemplo, si tú vives en Coral Gables, a donde Ileana te representa, tienes que llamar a Ileana y decirme, Ileana, cuando venga el voto en la Cámara, por favor, te pido que hagas lo que puedas. Rompe con el señor Boehner, únete a los demócratas para pasar algo, porque son 11 millones y a nuestra comunidad pagamos un precio altísimo, ¿no? Porque aquí los salarios son más bajos, el abuso es peor, la economía no crece tan rápido. Estoy el ejemplo más básico en el sur de la Florida. El averaje de ventas de propiedades que están hechas en efectivo en el país son 20%. En Dade County el mes pasado son más de 80%. ¿Por qué? Porque la gente viene a invertir. Todo el mundo aquí. del extranjero. Exacto. Vienen a vivir paraíso y eso es bueno. Y si le damos un camino hacia adelante, por eso que le voy a pedir a las personas de Hialeah, que los representa ese Mario de Ovalar, llamen a Mario y digan, Mario, yo sé que tú estás con nosotros, siempre has estado en el tema de inmigración, igual que tu hermano, pero te pedimos ahora, no que solamente estés a favor, pero rompas con el presidente de la Cámara, únete a los demócratas y vamos a pasar una migración comprensiva para todos. Bueno, al regreso hablaremos con el congresista Joe García sobre la economía, provisiones clave de Obamacare y mucho más. Más adelante.